para adorar a nuestro Padre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él nos dio gracia y en Él tenemos refugio. Nos ha dado salvación por medio de la sangre de Jesucristo y del sacrificio en la cruz del Calvario. Ha sido nuestro refugio, ha sido nuestra esperanza hasta el día de hoy. En Él encontramos pues refugio y gracia para nuestras vidas, vivir nuestra vida diaria. Y es por eso que venimos aquí, para servirle, para adorarle, para bendecirle y para decirle que es nuestro Padre. Y vamos a leer una porción del Salmo 18 y vamos a orar y a ponernos en manos de Dios. Si gusta ponerse en sus pies, vamos a leer la palabra. Dice así el Salmo 18, dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien confío, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Qué maravilloso eres, Dios, qué glorioso eres, Padre. Porque a pesar de que hemos pasado por dificultades, a pesar de que hemos estado en necesidad, Dios, Tú has suplido nuestras necesidades. Tú has estado con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra esperanza. En ti depositamos toda nuestra confianza. A ti oramos, a ti clamamos y Padre, tú nos escuchas. Tu oído está atento a nuestras oraciones. Como pueblo tuyo venimos hoy ante tu presencia. Como pueblo tuyo venimos hoy a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, Señor. Padre, toma el control de nuestra vida, toma el control de todo lo que se va a realizar el día de hoy, de nuestro corazón, y ayúdanos a que nuestro corazón esté conectado con el tuyo, Señor, y queremos bendecirte, queremos darte la gloria solo a ti, Señor, porque te amamos, y te amamos porque entendemos que tú nos amaste primero, porque tú fuiste y nos buscaste en medio de las situaciones difíciles que estábamos viviendo, en medio del lodo, en medio de la desesperación. Tú nos rescataste, Dios, y es por eso que venimos hoy ante tu presencia, te adoramos y te bendecimos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Cordero inmolado, gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, dile digno, solo tú Sí, Señor, dice su palabra, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén.
celestial. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me Gracias te damos, amado Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer. Todo lo has hecho tú, Señor. Tu sacrificio, Señor, uno solo ha sido. Tú lo hiciste por amor a nosotros y por amor a tu nombre, Padre.
Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Al mirar las estrellas me asombro. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy fascinada ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre.
Dice la palabra: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que Él ama. Estas son palabras del apóstol Santiago, escritos a hermanos dispersos y en medio de prueba a causa de la persecución. Y aunque hoy no estamos como iglesia en persecución, sí estamos bajo prueba. La prueba es que toda esta pandemia, nuestras circunstancias que a veces vivimos, ponen a prueba nuestra fe, nuestro carácter y nuestra vida. Pero tenemos un gran gozo, el que tenemos un Dios que nos ayuda en medio de la prueba, que nos sostiene y prepara una corona de vida para el día que estemos reunidos delante de Él. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos has hecho renacer para una esperanza viva, una esperanza que se manifiesta y se prueba en este tiempo de prueba, donde podemos ver enfermedad, muerte y aún, Señor, dificultad financiera. Pero, Señor, nuestra esperanza es mucho mayor, porque tú eres el Dios, el Señor de señores, Rey de reyes, el que está gobernando en este tiempo, el que está manteniendo a cada uno delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, porque, Señor, esta prueba que estamos viviendo este tiempo va a resultar para el beneficio de tu iglesia y para glorificar tu nombre. Señor, que podamos, que nuestro corazón esté siendo calibrado en este tiempo por medio de la fe, para que nuestra boca, nuestra mente y aún nuestros actos estén encaminados a tu gloria. Que tu hermosa iglesia pueda levantar sus voces alabando al Señor. Te pedimos por aquellos que están en prueba. Te pedimos por aquellos que están enfermos en este tiempo de COVID, en especial por nuestros hermanos que están en cama, postrados, enfermos. Te pedimos por aquellos que están aterrados ante esta enfermedad, que tú les impartas fe, que tú les impartas seguridad de que tú tienes su vida en control. Padre, te pedimos aún por aquellos que están afuera, que en este tiempo necesitan esperanza, que como iglesia podamos dar luz en medio de este tiempo de desesperanza. Ponemos en tus manos también, Señor, nuestras economías. Gracias porque tú has suplido en gran manera. Gracias porque tú, Señor, has provisto en nuestras economías, en nuestras mesas, y has traído, Señor, comida a nuestras mesas. Gracias porque tú no nos has dejado. Gracias porque tu bondad ha sido grande. Y también queremos pedirte y reconocer por aquellos que están, Señor, en el sistema de salud. Gracias en especial por nuestros hermanos, Señor, de esta iglesia que están enfrente en la batalla, Señor, por esta enfermedad. Te pedimos por cada doctor que, Señor, tiene que atender pacientes y en especial los de COVID. Ponemos en tus manos la vida de Hugo, que tú lo sigas guardando, Señor. Gracias porque, Señor, hemos visto tu gracia en la vida de Hugo.
Gracias, Señor. Te pongo en tus manos a cada uno de los médicos. Que tú los sigas guardando, Señor, y sosteniendo. Y, Señor, pedimos por este tiempo. Pedimos por esta reunión también. Que cuando salgamos, Señor, salgamos animados y salgamos, Señor, alimentados por tu palabra que nos llena de fe y nos llena de esperanza. En ti, Señor, esperamos, en ti nos gozamos, pero también en ti nos fortalecemos. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y quisiera rápidamente recordar los anuncios que tenemos. De entrada, orábamos hace un momento por la provisión que ha dado a su iglesia por medio de ustedes, por sus diezmos y ofrendas. Muchas gracias por lo que han hecho al Señor, y también animarlos a que lo sigan haciendo. Si tú quieres dar apoyo de despensas, lo puedes hacer el día martes de 6 a 8 de la tarde, o bien los jueves de 9 a 12, tanto para llevar insumos como para recibir una despensa. Si tú eres una persona que está pasando una situación difícil, no dudes en acercarte para solicitar una despensa. También, si deseas depositar depositar tus diezmos y ofrendas en la pantalla, para los que están viendo la transmisión, ahí va a aparecer el teléfono, o bien pueden ponerlo aquí en las cajas que están a la entrada. Ahí pueden depositar sus diezmos y ofrendas. Y como saben, esta semana comunicó el gobierno del estado que se ampliaría el semáforo rojo una semana más. Por las condiciones de pandemia que se están viviendo, entendemos que las instituciones de salud están saturadas en este momento, y en ese sentido hay dos recomendaciones. La primera es que les vamos a seguir pidiendo una semana más que se estén registrando con Mauricio y Lili al teléfono que también va a aparecer en su pantalla, o bien se los recuerdo al 55 25 14 85 16. Mau y Lili están por allá. Ok, si se pueden poner de pie por aquellos que no los conozcan o no se acuerden de ustedes. Ok, ellos son nuestros hermanos que van a estarse registrando. Gracias. Van a estar registrando a las personas que van a venir para dentro de 8 días. Y el segundo es seguir observando las indicaciones sanitarias, como son el distanciamiento, el cubrebocas, el gel antibacterial, todo este tipo de medidas que hemos venido siguiendo. De alguna manera ya las sabemos, pero dado las circunstancias que estamos viviendo, les pedimos que síganlas observando con bastante rigor en la medida de lo posible. Creo que serían todos los anuncios, y quisiera hacer una oración especial esta tarde por nuestro hermano Lalo y Janet. Lalo es un hermano que llegó el año pasado a esta iglesia, y él ha estado aquí, pero él ha estado también en Cuernavaca. De hecho, su familia está en Cuernavaca en este momento, pero están cumpliendo 10 años de casado y están pidiendo que oremos por ellos. Así que, hermanos, vamos a orar por nuestro hermano. Creo que no se encuentra, ¿verdad? Lalo. Aquí está. Pásale, hermano. Vamos a orar por ti y por tu esposa Janet. Ok, vamos a dar gracias. 10 años donde el Señor ha guardado a su familia, y bueno, es un tiempo difícil ¿verdad? Sí. Ok, vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de Lalo y por la vida de Janet, Señor. Gracias porque nuestro hermano llegó a esta iglesia y tú, Señor, has abierto sus ojos espirituales para verte a ti. Gracias, Señor, porque tú has dado tanta gracia en su vida. Pero, Señor, te damos gracias también por su matrimonio. Gracias por estos 10 años donde tú los has sostenido, tú los estás guiando y, Señor, tú los seguirás conduciendo. Pedimos por este matrimonio que, aunque ahorita están separados físicamente, Señor, están unidos a ti. Dice tu palabra, lo que une Dios, no hay nadie quien lo pueda separar. Y en esta verdad descansamos, Señor, que aunque nuestros hermanos hoy están cumpliendo 10 años y no están físicamente juntos, tú los mantienes juntos, Señor. Síguelos sosteniendo. Te pedimos, Señor, muchos más años para este matrimonio, pero sobre todo, Señor, que este matrimonio, Señor, sea para gloria tuya, que tú los sigas alimentando y los sigas llevando de tu mano y aún crecer más en tu gracia. Gracias te damos por Lalo que está aquí y por su esposa que seguramente está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús agradecemos y seguimos pidiendo por este matrimonio. Amén. Amén. Bien, hermanos, les vamos a pedir a los niños que pasen a su área, pero antes de que pasen a su área, quiero pedirles de favor que sean llevados por su papá, con la finalidad de que el equipo médico les dé algunas indicaciones, así que por favor les vamos a pedir a uno de los papás que lleve a sus pequeños, y por lo demás pueden pasar los pequeños a su área. Nos vamos a preparar para la predicación por el pastor Manolo. Vaya preparando su Biblia y mientras él se prepara también. Buenas tardes. Bienvenidos todos, qué gusto verles. Bienvenidos todos aquellos y de manera especial aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder reunirnos, aun con todas estas medidas. No nos acostumbramos a ello, no nos queremos acostumbrar. Confiamos que un día esto va a pasar y vamos a volver a ver las sonrisas en los rostros. Abra su Biblia por favor en el Salmo 66. La semana pasada el pastor Joel predicaba el Salmo 20 y hoy Dios sentí de parte del Señor predicar el Salmo 66, iniciar con el Salmo 66 mi ciclo de predicación este año. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a estudiar el libro del profeta Joel. Entonces, si quiere ir leyéndolo, vaya leyéndolo. Pero hoy vamos a estar en el Salmo 66. Ya el año pasado, cuando en enero empezamos una serie que se llamó Paz para el afligido. Y estuvimos viendo del capítulo 13 al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y aunque no teníamos ni idea de lo que iba a pasar ese año, porque nos fuimos dando cuenta ya por ahí de febrero. Primero oíamos de algo que estaba pasando en China y luego se corrió a Italia y decíamos, no hombre, para que llegue acá está canijo. No, pues llegó y no se ha ido. Pero como que Dios nos iba preparando con la palabra y luego ya empezamos en marzo una serie que se llamó Confiando en Dios en la pandemia, que fueron 20 domingos totalmente en línea.
y luego regresamos a congregarnos y estudiamos la primera carta de Pedro. Lo que le quiero decir es esto: llevamos un año estudiando en la Biblia muchos temas, pero todo centrado en cómo confiar en Dios en medio del sufrimiento. Entonces yo creo que hay prédicas, todas quedaron en YouTube, en Facebook, que valdría la pena, dependiendo de lo que usted esté atravesando, volver y escucharlas. Sobre todo nos estuvimos enfocando mucho también hablando en la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y todo esto. Creo que le podría refrescar y bendecir volver a escuchar algunas de ellas. Sin embargo, hoy va a ser la última prédica en ese sentido, ¿ok? A partir del próximo domingo vamos a estudiar el libro del profeta Joel, y prepare su corazón. Yo creo que Dios va a usar también ese libro para bendecir nuestras vidas y edificar nuestra fe. El día de hoy vamos a estar entonces en el Salmo 66 y el título es Manteniendo nuestra confianza en el Señor. Manteniendo nuestra confianza en el Señor. Voy a leer el Salmo y después de leerlo, si me acompañas a orar, por favor. Dice el Salmo 66, aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Digan a Dios, cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Vengan y vean las obras de Dios, admirables en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. Regocijémonos allí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. Lo que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados. Con el humo de la ofrenda de carneros haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Vengan y oigan todos los que temen a Dios, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Con mi boca clamé a Él y ensalzado fue con mi lengua. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta reunión. Hoy venimos a adorarte como pueblo redimido por ti, Señor, a adorarte y a decirte que te amamos más que a esta vida. Y Señor, queremos pedirte hoy, háblanos tu palabra. Queremos adorarte al tener un corazón dócil para recibir tu palabra. Háblanos, por favor. Y Señor, te ruego, ayúdame a predicar este mensaje con el denuedo que solo tú puedes dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo que se le conoce como un salmo misionero, porque el salmista, y muchos piensan que es David quien escribe este salmo, no estamos tan seguros, pero quien haya sido, pues fue inspirado por el Espíritu Santo. Él empieza este salmo hablando a las naciones para que adoren a Dios. Luego hay un momento que habla al pueblo de Israel y luego él da su testimonio personal. Creo que este salmo nos puede ayudar
para que nosotros, ahora que comience este 2021, podamos considerar cómo vamos a vivir este año, cómo lo vamos a enfrentar. En el 2020, muchos de nuestros planes y de nuestras agendas se hicieron pedazos. Incluso la agenda de la iglesia, de los ministerios, se vio interrumpido en muchas maneras. Decía yo hace un momento, hubo tiempo que no podíamos ni congregarnos presencialmente. Vemos en una tendencia general en el mundo, en muchos gobiernos, una tendencia general para aprovechar la pandemia para silenciar a la iglesia, mermar la influencia de la iglesia, encerrar a la iglesia. Pero la iglesia necesita, hermanos, mantenerse fiel al Señor y proclamar de una manera valiente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este salmo nos enseña acerca de un hombre que está exhortando, el salmista está exhortando a las naciones: vengan, adoren a Dios. O sea, él le llama a creyentes y a incrédulos, le llama a judíos y a gentiles: vengan y adoren al Señor, y da razones para adorar al Señor y confiar en Él. Entonces, así que, hermanos, estudiando este salmo me doy cuenta que por un lado es un salmo misional, enfocado a la obra misionera, la extensión de alcanzar a los perdidos. Pero también este salmo nos recuerda a nosotros mismos y nos instruye acerca de cómo podemos mantenernos confiando en el Señor, venga lo que venga. Esto es de suma importancia el día de hoy. Hoy que estamos tan, voy a decir, bombardeados de noticias, de campañas de miedo, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad, porque nunca antes había habido un mundo tan globalizado como ahora. Pero en este salmo el salmista da 3 exhortaciones y luego habla de su testimonio personal. Y vamos a ir viendo entonces estas exhortaciones, imperativos, y luego por los medios del cual nos instruye a confiar en Dios y mantener su confianza en Dios, y a adorar a Dios y confiar en Él. Y luego Él da un testimonio personal de lo que Dios ha hecho en su vida. La primera exhortación que Él da es: alábenle porque Él es grande. Alábenle porque Él es grande. Versículo 1 al 4. Dice el versículo 1: aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. El salmista llama a todos los hombres a alabar al Señor. No se limita al pueblo de Israel. Los judíos tenían mucho celo, creían que el Señor solamente iba a salvar a Israel, pero llama la atención que este salmista, en este salmo y los siguientes 2, 67 y 68, él se está enfocando en llamar a las naciones también a adorar al Señor. Y hermanos, esto es importante porque el ser humano fue creado para adorar a Dios, para alabar a Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, estamos cumpliendo el principal propósito por el cual fuimos creados. Este es el fin principal de nuestra existencia: adorar a Dios. El Catecismo de Westminster dice lo siguiente: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y el apóstol Pablo en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Pablo en Corintios, 1 Corintios 10 dice: ya sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para alabar y adorar a Dios. Es un llamado a alabarle. En este salmo, el salmista hace un llamado a alabar a Dios de una manera exuberante,
con júbilo, con música. O sea, si luego tú lees detenidamente el Salmo, te vas a encontrar como 12 imperativos, o sea, 12 ordenanzas acerca de cómo alabar, exhortar, los exhorta, a admirar, alabar, proclamar, aclamar, gozarse alabando a Dios. Usa términos como canten, alaben, adoren a Dios. Y hermanos, cantar, alabar, adorar a Dios con la iglesia es, yo creo, la actividad menos egocéntrica que puede haber, porque cuando alabamos a Dios, especialmente con canciones cuya letra está centrada en lo que Él es, en lo que Él hace, en su carácter, en el Evangelio, nos lleva entonces, cuando estamos cantando eso y estamos poniendo el sentido en lo que cantamos, nos lleva a quitar el enfoque de nosotros mismos y a ponerlo en Él. Como que nos olvidamos un rato de nosotros y de nuestros afanes y de nuestras preocupaciones y de cómo nos sentimos y lo que estoy viendo, y lo pongo en lo que Él es, en quién es Él. Y en eso, hermanos, Él lleva la gloria. Entonces nuestro corazón, nuestra alma es bendecida cuando lo alabamos a Él, porque estamos poniendo nuestro enfoque, nuestra atención en Él. Y es lo que este salmista está llamando a hacer a las naciones. Dice el versículo 2: canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Cuando dice canten la gloria de su nombre, está diciendo canten por lo glorioso que Él es. Está hablando de su persona, de su carácter. Dios, hermanos, es el ser más glorioso que existe. Es el ser más glorioso, más excelente, más admirable, más bello, más digno de alabanza. Y por cuanto Él es todo eso, es digno de ser alabado en gran manera. Por eso dice, hagan gloriosa su alabanza al final del versículo 2. Si Dios es grande, su alabanza, la alabanza que le ofrecemos, debe ser de acuerdo a su grandeza. Hermano, cuando tú vengas a la reunión y te reúnas, canta a Dios, alábale con todo tu corazón. No importa que cantes desafinado. No venimos aquí a participar en un concurso, venimos a proclamar la grandeza de nuestro Dios juntos, exaltándole, alabándole, glorificándole, con corazones rendidos. Dice el Salmo 150, el último salmo en el Salterio, el versículo 2: alaben a Dios por sus hechos poderosos. Y mira que dice, alábenlo según la excelencia de su grandeza. O sea, su alabanza debe ir acorde, debe de ir en sintonía con lo que Él es. Y si Él es glorioso, excelso, maravilloso, nuestra alabanza debe ser como que estoy alabando a este Dios glorioso, maravilloso, excelente. O sea, lo debo alabar con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y no solo nos llama nuestro salmo a alabarle por lo que Él es, por la gloria de su nombre, sino también a alabarle por lo que Él hace. Versículo 3: digan a Dios, cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Oh, alabar a Dios por lo que Él es, pero alabarle también por lo que Él hace. Cuán portentosas son tus obras por la grandeza de tu poder. Cuando alabamos a Dios, hermanos, nuestro corazón se asombra, se maravilla, como cantábamos hace rato, ¿verdad? Nos asombramos por lo que Él es y por lo que Él hace. Maravillarnos en que tiene tal poder que Él va a propiciar que aún sus enemigos doblen su rodilla delante de Él y confiesen que Él es el Señor, de acuerdo a Filipenses 2. O sea, fíjate, el pueblo de Dios
voluntariamente adoramos a Dios porque Él nos amó, entendimos su amor, respondemos amándolo, exaltándolo voluntariamente, no nos tiene que obligar, pero Dios es tan glorioso que un día en la historia viene ese día cuando Él con su poder va a propiciar que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero de que toda rodilla se dobla ante Él, se va a doblar. Y eso debería maravillarnos. Necesitamos, hermanos, maravillarnos más acerca de Dios en medio de un mundo que magnifica la adversidad y el peligro y la amenaza, y el mundo está maravillado con ese rollo. La iglesia, mientras tanto, debe abrir más su Biblia, más los salmos, más la Biblia entera y maravillarse en nuestro gran Dios. ¿Qué es lo que está maravillando y asombrando tu corazón? La Biblia nos llama a maravillarnos porque Él es glorioso y sus obras son gloriosas. Y dice el versículo 4, glorifiquen, dice, toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. ¿Sabes qué está diciendo? Viene el día en que toda la tierra va a adorar al Señor. Al final, hermanos, de los tiempos, toda la creación terrenal, toda la creación angelical y todos aquellos hombres y mujeres redimidos por el Señor, adoraremos al Señor por toda la eternidad. O sea, alaben a Dios porque eso es lo que van a hacer por la eternidad. Apocalipsis 5:9, una visión del futuro, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y ahí se cumplirá esta palabra, que toda la tierra, todo pueblo, toda lengua, habrá gente que fue redimida, y alabamos a Dios. Hermanos, el tiempo de alabanza, cuando nosotros nos reunimos como iglesia presencialmente y alabamos juntos a Dios, ese tiempo es lo más parecido al cielo. Es verdad que Dios está contigo en tu trabajo. Es verdad que Dios está contigo en una puesta de sol, en un atardecer. Es verdad que Dios está contigo cuando disfrutas tu comida, disfrutas tu matrimonio, disfrutas la vida. Es verdad. Pero es verdad que Dios manifiesta su presencia de una manera especial, como no lo hace en ningún otro lado, que cuando la gente de Dios está reunida junta adorando a Dios. Eso es verdad. Esta profecía, toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre, aún no se cumple, porque todavía no se ha predicado el evangelio en todos los pueblos del mundo. Hay muchos lugares en la tierra que nunca han oído todavía el nombre de Jesús. Dice el Salmo 86:9, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El pastor John Piper dice lo siguiente: la obra misionera existe porque aún no existe adoración en toda nación. La obra misionera existe porque aún no existe adoración a Dios en toda nación. Y hermano, este salmo empieza con un enfoque misionero. Todos los pueblos alaben a Dios, pero dice Romanos, ¿cómo van a invocar a aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Todo cristiano debería estar involucrado en la obra misionera, unos orando, otros enviando recursos y otros yendo al campo misionero. Hermanos, mientras más alabamos a Dios y nos maravillamos en lo que Él es y en lo que Él hace, más nuestro corazón es inclinado a confiar en Él.
Lo voy a decir otra vez. Mientras tú más tomas tiempos para adorar, a maravillarte en Dios, alabarlo por lo que Él es y por lo que Él hace, el efecto que eso tiene en tu corazón es que te va a llevar a que tu confianza en el Señor aumente. ¿Cómo te puedes mantener confiando en el Señor este 2021? Alabando y adorando a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Hay una empresa estadounidense, un organismo americano que hacen, a los gringos les encanta hacer encuestas para todo. Y esta empresa se llama Gallup y hacen encuestas todo el año acerca de muchos temas, pero en el mes de noviembre pasado hicieron una encuesta para revisar cómo había sido afectada la salud mental de los diferentes grupos sociales en Estados Unidos en el 2020, a lo largo del año. Ellos encontraron, yo vi toda la encuesta, tengo el enlace, si alguien la quiere ver, me manda un mensaje o me dice, yo se la mando por WhatsApp o Facebook, lo que sea. Estudiaron grupos por su raza, por sus ingresos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su situación, su estado civil, etc. Y se dieron cuenta, todos los grupos sociales en Estados Unidos reportaron que en el 2020 tuvieron una disminución en su salud mental en todo ese año, y eso no nos debe sorprender. Pero todos los grupos mostraron que su salud mental disminuyó, excepto un grupo. Yo vi toda la encuesta, excepto un grupo. ¿Cuál grupo? Los creyentes que se reúnen cada semana a adorar al Señor. Ellos mostraron una mejoría del 4% de su salud mental. Porque la Biblia tiene la razón. La segunda exhortación que el salmista hace es: contemplen sus obras. O sea, ¿cómo puedo mantenerme confiando en Dios? Número uno, alabando a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Número dos, contemplando las obras del Señor. Dice el versículo del 5 al 7, vamos a ver en esta sección. Dice el versículo 5, vengan y vean las obras de Dios. Vengan y vean. Se está haciendo un llamado, ven, hey, contemplen. No es un ver ligero, no es echar un vistazo, es detenidamente contemplar algo. Vengan y vean las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Es un llamado a hacer un ejercicio de reflexión en nuestra mente, en nuestro corazón. Es un llamado a contemplar ¿qué cosa? Las obras que Dios ha hecho en el pasado. Y Él inmediatamente, por cuanto aquí está hablando al pueblo judío, les dice, les cita el Éxodo, versículo 6, convirtió el mar en tierra seca, y está hablando cuando el pueblo de Israel pasó por el mar Rojo y Dios abrió el mar, y luego dice, cruzaron el río a pie. Está ahí allá hablando 40 años después más o menos de que Dios abrió el mar Rojo. Dios detuvo las aguas del río Jordán para que una vez más los sacerdotes y el pueblo pasaran y pudieran empezar la conquista de la tierra prometida. Regocijémonos allí en Él. Ah, caray. Regocijémonos allí. O sea, le está hablando a una generación muchos años después de esos eventos, y les está diciendo, hey, Él abrió el mar Rojo, secó el río Jordán para que pasara su pueblo. Allí regocijémonos en Él. No les está diciendo, vamos a hacer un viaje turístico al río Mar Rojo y luego al río Jordán. No, les está diciendo, mediten de tal manera que ustedes puedan contemplar esas obras como que estuvieron ahí, y regocíjense. Hermanos, necesitamos constantemente traer a memoria los hechos poderosos que Dios ha hecho en nuestro favor. Recuerda cómo Dios en el pasado, en tu vida, en circunstancias que has vivido, abrió el mar Rojo.
y pasaste por ahí y Dios te dio salvación cuando solo veías muerte, y Dios te dio perdón y te dio su gracia en tu vida, en tu salud, quizás en tu matrimonio, y gózate en ello. Cobra ánimo, aférrate a la esperanza de que el Dios que en aquel tiempo te salvó va a seguir extendiendo gracia para tu vida. El Dios que nos sostuvo en el 2020 es el que nos va a sostener en el 2021 y los años que vengan. Amén. Para los judíos del Antiguo Testamento, la apertura del Mar Rojo era lo que es para los cristianos del Nuevo Testamento la resurrección de Cristo, algo similar. Nosotros debemos meditar y gozarnos en la obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos meditar, contemplar las verdades del Evangelio de Jesucristo, de manera que podamos aún regocijarnos mientras leemos el testimonio bíblico acerca de lo que Cristo hizo por mí, y regocijarme una vez más y volver a tener gozo y ánimo y esperanza. Y eso me va a ayudar a mantener mi confianza en el Señor. Y además dice el salmista en esta sección que nos llama a meditar y a admirar las obras de Dios, y nos llama, admiren también que Él es soberano. Versículo 7: Él domina con su poder para siempre. ¿Él qué? Dice, Él domina con su poder para siempre. O sea, Él gobierna para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. O sea, este texto está diciendo, ¿sabes qué? Dios nunca ha perdido el control de lo que está pasando en la tierra. Él siempre ha dominado y siempre dominará. Él está atento, y no solo atento, hermanos, Él está orquestando lo que sucede en cada nación para sus propósitos. Hoy, en plena pandemia, Dios no ha perdido el control. Él sigue en su trono, sentado, reinando, orquestando todo lo que acontece para cumplir sus propósitos en el mundo entero. Dice al final del versículo 7, una vez que habla de esta soberanía del Dios que domina y gobierna, no se enaltezcan los rebeldes. Siempre enaltecimiento y rebeldía van de la mano. Soberbia y rebeldía siempre van de la mano, nunca van separadas. Siempre que pensamos, ay, qué injusto es Dios, ay, Dios está gobernando mal, ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que le haya sucedido esto a esa persona? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? ¿Y por qué a esos otros que son peores no les va tan mal? Siempre que pensamos así, debemos reconocer, hermanos, que detrás de esas quejas y esos juicios contra Dios hay un corazón soberbio y rebelde. Y si somos honestos, tú y yo, más de alguna ocasión hemos pensado así. Hay corazones resentidos. Pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer ante este Dios que gobierna el mundo entero y que es más sabio que nosotros? Su sabiduría no la podemos alcanzar y es todopoderoso y Él gobierna. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Humillarnos bajo su poderosa mano y reconocer que Él es Dios. Amén. ¿Cómo vendrá el 2021? No lo sabemos, pero podemos estar plenamente seguros de que Él seguirá sentado en su trono, reinando y cumpliendo sus propósitos. No cabe ni la menor duda. En el mundo, en su iglesia y en tu vida en lo personal. Todo lo que ha pasado, Dios lo ha orquestado en su soberanía. Mientras más meditamos en sus obras a favor de su pueblo,
Mientras más contemplamos las verdades del Evangelio y nos deleitamos en conocer a este Dios soberano, más nuestro corazón podrá sentir confianza en Él y se mantendrá confiando en Él. O sea, hay cristianos que dicen, no, Dios no puede permitir que un hijo suyo le dé coronavirus y se muera. Bueno, son personas que no conocen en absoluto nada de Dios. No han leído la Biblia. No han leído cómo los hijos de Dios atravesaron por tanta tribulación en la Biblia y actualmente. Entonces el salmista hace una tercera exhortación. Bendíganlo porque Él nos prueba para hacernos bien. Bendíganlo porque Él nos prueba para hacernos bien. Versículo 8 al 12. Dice el texto: bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Y acaba de dar las razones de por qué bendecirlo. Dice: Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. O sea, Él está diciendo: bendigan a Dios porque sus vidas están en manos de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente en ese mismo versículo 9, dice: nuestra vida está en sus manos, Él cuida nuestros pies, que nuestros pies no tropiecen. O sea, no hay nada, hermanos, en tu vida y en mi vida que escape del control y del cuidado de Dios. Nada. Y Él nos guarda de no tropezar. Si tú estás en Cristo, Él te va a mantener en Cristo hasta el final. Y Dios, entonces, a los siguientes versículos, prepárate para lo que vas a leer. Que vas a leer las palabras de un hombre que conoce a Dios. No de un hombre que ha escuchado predicadores motivacionales y se va con frasecitas de calcomanía y de refri, sino con un hombre que conoce a Dios. Y dice esto: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, que quiere decir nos metiste en la trampa, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Quién hizo todo eso con el pueblo de Dios? ¿Quién? Dios. Dios prueba a su pueblo. ¿Te das cuenta cómo empieza el versículo 10? Porque tú nos has probado, oh Dios. Y luego empieza a dar una serie de, yo digo, una descripción de diferentes pruebas. Dice: nos has probado, oh Dios, y nos has refinado como se refina la plata. O sea, esa palabra, nos has probado, Dios, está hablando de Dios nos pone a prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Dios prueba qué tan genuina es nuestra fe. Dios prueba la calidad de nuestra fe. Dios prueba a ver en qué vamos a poner nuestra confianza cuando estemos en las aflicciones. Porque cuando todo va bien, no, pues todos confiamos en Dios bien chido. Pero cuando viene la prueba, se manifiesta la calidad de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. En una ocasión, un joven llegó con el misionero Hudson Taylor, que fue un misionero que abrió brecha en China hace muchos años. Y este joven le dijo que él quería ir al campo misionero. Taylor tenía un vaso con agua, lleno de agua en la mesa. Y en un momento Hudson Taylor pegó con el puño en la mesa fuerte, de manera que el agua del vaso se derramó. Y enseguida volteó a mirar al joven y le dijo: joven, cuando estés en el campo misionero y la vida te golpee tan fuerte con el sufrimiento,
lo que va a salir de tu corazón será aquello de lo que tú lo has llenado. Las pruebas sirven para revelar de qué hemos llenado nuestro corazón. ¿Qué sale cuando estamos en la prueba? Pero además Dios nos prueba, no solo para saber lo que hay en nuestro corazón, Dios nos prueba para purificar nuestro corazón. Porque dice, nos has refinado como se refina la plata. Y quiero citarte un texto que estudiamos en la serie anterior, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y Pedro dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Diversas pruebas. Es lo que el salmista está citando acá. Dice, nos metiste en la trampa, nos refinaste como a oro, pusiste carga sobre nuestros lomos, hiciste hombres cabalgar sobre nuestras cabezas, nos pasaste por agua y por fuego. O sea, diversas pruebas. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, ha dado por fuego, y ya habíamos visto, ¿verdad?, cómo purificaban el oro con fuego. Aunque probado por fuego, sea hallada que resulta, o sea, tu fe, al ser probada por fuego, al ser purificada por fuego, la fe en tu corazón, tu carácter, lo que hay aquí en el corazón, dice, entonces después sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, en la prueba Dios, además de mostrar lo que hay en nuestro corazón, purifica nuestra fe y nuestro carácter. Diversas pruebas. A veces son pruebas correctivas. A veces son pruebas para corregirnos. O sea, Hebreos le llama disciplina. Que Dios a su hijo que ama lo disciplina, ¿verdad? Pero a veces las pruebas no son correctivas y no son disciplinas, son preventivas, nos previenen. A veces no lo entendemos, pero a veces las pruebas sirven para modelar nuestro carácter y prepararnos para tentaciones fuertes que vendrán en el futuro. ¿Te acuerdas del aguijón del apóstol Pablo? ¿Por qué Dios le envió un mensajero de Satanás? Dice el texto. ¿Por qué Dios le envió una enfermedad a Pablo? Dice, para que él no cayera a causa de la soberbia por tanta revelación que Dios le había dado. O sea, Dios le puso una prueba para mantenerlo humilde y evitar que la soberbia lo perdiera por tanta revelación que Dios le había dado. ¿Está conmigo? La vida cristiana conlleva muchos sufrimientos. Moldear nuestro carácter requiere de muchos sufrimientos, hermanos. Ojalá entendiéramos nada más estudiando la Biblia. Y ojalá nada más estudiando la Biblia nuestro carácter se hiciera lindo. Pero la verdad es que sí necesitamos la Biblia, sobre todo, pero también necesitamos unas buenas dosis de pruebas, de sufrimientos. Soltar nuestros pecados y nuestras idolatrías requieren de dolor. Confiar plenamente en el Señor requieren de mucho dolor y sufrimiento. Somos tan idólatras que así tiene que ser. Estamos tan inclinados al pecado que así tiene que ser. Es el trato misericordioso, amoroso de Dios. A través de las aflicciones y las pruebas purifica nuestro carácter y nuestra fe y hace que nuestro carácter cada vez se parezca más al de Cristo. Amén. Pero hay esperanza. Porque Dios nos prueba para hacernos bien. Mira el versículo 11 y 12 de nuestro texto, de nuestro salmo. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua. Y mira el glorioso final del versículo 12. Pero tú
nos sacaste a un lugar de abundancia. No nos metiste en la prueba, Dios, para matarnos en la prueba. Nos metiste en la prueba para después sacarnos a un lugar de abundancia. Esto nos debe dar gran esperanza. Siempre que Dios nos prueba y nos hace pasar por sufrimientos, es para después hacernos bien, un bien abundante. Piensa en José, vendido por sus hermanos, metido a la cárcel después de manera injusta, como 13 años en el botiquín. ¿Y qué pasó con José? ¿Lo sacó Dios a un lugar de abundancia? El primer ministro de Egipto llegó a ser él. Piensa en David, años perseguido por Saúl, su suegro, lo quería matar, con muchos sufrimientos, por años, escondiéndose en cuevas, en desiertos, en naciones extranjeras. ¿Y Dios lo sacó a un lugar de abundancia? Claro que sí. Piensa en Job, lo perdió todo, excepto la esposa, que ni temía a Dios la esposa. O sea, Dios se la dejó ahí como un aguijoncillo también, yo creo. Porque ella le dice, maldice a Dios y muérete. Es una mujer insensata. Y pasó sufrimientos. Pero tú lees el final de Job. Y dice Job, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Lo sacó a un lugar de abundancia? Claro que sí. Deuteronomio capítulo 8, creo que lo citó el pastor Joel hace 8 días, pero va muy bien con esto que estamos entendiendo, estudiando. Deuteronomio 8, versículo 2, Dios hablándole a su pueblo que habían salido ya del Éxodo, están por entrar a la tierra prometida. Y entonces Deuteronomio 8:2 les dice esto: antes de entrar a la tierra prometida, les dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Mira lo que dice: para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no vive solo de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y temerlo, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a un lugar de abundancia, de corrientes de aguas, de fuentes, manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, cebada, viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes pueden sacar cobre. Dios llevó a su pueblo por 40 años, probándolos, afligiéndolos, para después sacarlos a un lugar de abundancia. Me gusta cómo en nuestro salmo, el versículo 10, no, me fui muy atrás. El versículo 8 dice: bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios. Antes de explicar cómo Dios prueba y saca abundancia, dice bendigan. No, o sea, ¿por qué? Porque en la prueba es muy tentador quejarse. No te quejes, bendice. No renuncies, persevera. Pon tus ojos en el galardón que es Cristo Jesús. La vida cristiana es así. Pasamos por muchos sufrimientos y pruebas y batallas. Pero hermanos, al final el Señor nos va a llevar al lugar
de suprema y eterna abundancia en su presencia en el cielo, donde no hay muerte, dolor, llanto. Su presencia, su gloria llenará todo. Sí, estamos en pruebas continuamente y lo estaremos por el resto de nuestros días, pero nos espera el lugar al que Él nos va a sacar de eterna abundancia. Amén. Charles Spurgeon dice: es algo universal para todos los hijos de Dios. Si somos siervos del Señor, debemos ser probados. Nunca estaremos en el cielo sin ser probados. O sea, alguien más dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tendrá un hijo sin pruebas. Dice: nunca entraremos en el cielo, Spurgeon retomando, ¿verdad? En el cielo sin ser probados. Debemos ser probados en el fuego. La prueba es necesaria para cada uno de nosotros. Tampoco creo que debemos eludir la prueba. Cada paso por el fogoso horno nos hace como espadas templadas, listas para atravesar el hueso de una estocada. Hasta que lleguemos al cielo, no dejaremos de ser probados. Entonces, todo habrá terminado y cantaremos. Y esta será la dulce nota de nuestra melodía. Nos has probado, Dios nuestro, y bendito sea tu nombre por ello. Antes de ser afligidos nos descarriamos, pero ahora hemos guardado tu palabra. Amén. Cuando vemos, hermanos, lo que pasamos como iglesia, la última década, 2010 a 2020, cuántos sufrimientos y pruebas, pero en todo momento el Señor nos ha sostenido y nos ha sacado a un lugar de abundancia y nos va a llevar a lugares de mayor abundancia. Amén. Porque es su iglesia, porque Él es fiel, Él la va guiando. Miguel Núñez dice esto, el pastor Miguel Núñez dice: entender que nuestro sufrimiento es parte del plan general de Dios en nuestra vida nos dará estabilidad emocional. Lo voy a decir otra vez: entender que el sufrimiento es parte del plan general de Dios para tu vida te va a dar estabilidad emocional. O sea, cuando tú entiendes que el sufrimiento, la pérdida, la enfermedad, lo que sea que atravesemos, la escasez, lo que sea, es parte de un plan de Dios soberano, orquestado por Él, teniendo cuidado de nosotros. Entonces, entender eso me ayuda a tener paz en mi corazón y tener estabilidad emocional y tener una mayor salud mental que el 2020 y el 2019 y cualquier año. Amén. Pero cuando no entendemos que el sufrimiento es parte del plan de Dios, entonces nos llenamos de angustia, somos inestables emocionalmente y vamos, pero sufriendo a la deriva. Y en la última parte del Salmo, el salmista, ya que dio estas 3 exhortaciones: alaben a Dios porque Él es grande, contemplen sus obras a favor de ustedes y tengan en cuenta que Él les prueba, bendíganlo porque Él les prueba para hacerles bien. Entonces ahora el salmista da testimonio personal. O sea, aquí podemos entender, hermanos, que el salmista había pasado por sufrimientos. Y entonces él dice, en versículo 13 al 15: entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. O sea, entraré en tu casa. O sea, el salmista está hablando ahora de este salmo. Desde que empieza, ¿verdad? Habla en lo colectivo, está enseñando la importancia de la adoración colectiva y con la iglesia de Dios, y la adoración individual también. No puedes tener solo una. Necesitas la adoración junto con la iglesia y necesitas también tu tiempo personal de adoración a Dios. Necesitas ambas. Dice: entraré en tu casa con holocaustos,
a ti cumpliré mis votos. Versículo 14, lo que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. O sea, cuando el salmista estaba en la angustia, cuando estás en el sufrimiento, ¿qué sucede? El salmista se dio cuenta de sus deficiencias, se dio cuenta de su falta de fe, de su falta de consagración, de su falta de compromiso con el Señor. Y entonces hizo promesas cuando estaba en angustia. ¿Alguna vez has hecho promesas a Dios cuando estás en angustia? Está bien hacerlo. Es parte del trato de Dios. Él lo hace para acercarte más a Él y comprometerte más con Él. Y entonces, ahora el salmista, ya que pasó la prueba, no hizo como muchos, ¿verdad?, que se olvidan lo que prometieron y no los vuelves a ver, sino que él se decide a cumplir sus promesas. Dice el versículo 14 una vez más, lo que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Y una vez más usa la palabra holocaustos que usó en el versículo 13, te ofreceré holocaustos. Y empiezas a describir que holocaustos de animales engordados, con el humo de la ofrenda de carneros, haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Las ofrendas, los holocaustos y ofrendas quemadas, si tú lees en Levítico, porque habla del humo, ¿verdad?, que subiría de esos sacrificios. Esas ofrendas, ese tipo de ofrendas quemadas eran de lo más serio que había. Es decir, mostraban un firme compromiso con el Señor. El salmista enumera los animales que sacrificaría al Señor: carneros, toros y machos cabríos. Esto habla de que en su gran angustia hizo grandes promesas porque eran animales costosos. Y él dice: yo prometí, Señor, algo costoso y yo voy a darte lo más costoso. Me voy, o sea, en otras palabras, para que entendamos, hermanos, lo que el salmista está haciendo, de acuerdo a lo que podemos entender de la adoración del Antiguo Testamento, de holocaustos y todo esto, el salmista está diciendo esto: Señor, voy a vivir para ti, me voy a consagrar a ti, me voy a dejar de tonterías y voy a vivir con todo mi corazón para ti. Es lo que está diciendo. Qué bendición, hermanos, que en las pruebas nos lleven a buscar de una manera más comprometida al Señor. Ahora nosotros no necesitamos ofrecer holocaustos de animales, porque Jesús ofreció el sacrificio perfecto una vez para siempre por nuestros pecados. Pero el Nuevo Testamento sí nos llama a consagrar nuestra vida a Dios usando un lenguaje como del Antiguo Testamento. Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, hay un llamado a consagrarnos a Dios con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente, porque el versículo 2 dice: y no se amolden, no se adapten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. El llamado sigue siendo el mismo: consagrar nuestra vida a Dios. Si el sufrimiento que has pasado o estás pasando no te lleva a consagrarte más a Dios, entonces no has pasado la prueba. Estar afligido no es lo mismo que estar quebrantado. Lo voy a decir otra vez: estar afligido por el sufrimiento de la prueba no es lo mismo que tener un corazón quebrantado y rendido delante de Dios. Es increíble cómo, a pesar del sufrimiento que hemos visto que esta pandemia ha traído al mundo entero, hay gente que en vez de, a pesar de su sufrimiento, en vez de rendirse al Señor,
más reniegan del Señor y más lo quieren sacar de su vida y más endurecen su corazón. Es terrible. Hermano, te pregunto, ¿has rendido todo al Señor? Te voy a hacer una pregunta. El año 2020, ¿qué te enseñó o qué te habló que necesitabas rendir al Señor que aún no le habías rendido? Reflexiónalo. Medita en ello. Meditemos cada uno de nosotros en ello. Y por último, el salmista está dando testimonio de que en la prueba él prometió, está cumpliendo sus promesas, en pocas palabras se consagró a Dios, se comprometió con Dios de una manera firme. Y el salmista nos da testimonio, dice el versículo 16, vengan y oigan todos los que temen a Dios. Ya no le está hablando a todas las naciones, dice vengan los que temen a Dios, oigan, les voy a contar lo que Él ha hecho por mi alma, por mi alma. Con mi boca clamé a Él y ensalzado fue con mi lengua. ¿Qué hizo el salmista en medio de la angustia? Oró y alabó al Señor. ¿Qué más hizo? Versículo 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. En el original está diciendo algo así como si yo hubiera acariciado el pecado en mi corazón, si yo hubiera apapachado el pecado en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Me gusta cómo dice Nueva Traducción Viviente, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. O sea, ¿qué hizo el salmista en la angustia? Se consagró a Dios, pero oró, clamó, adoró a Dios en su angustia, pero se arrepintió de sus pecados. Porque hermano, en la prueba, en la aflicción sale a relucir el pecado que hay en el corazón. ¿Y qué debemos hacer? ¿Apapacharlo? ¿Consentirlo? No, arrepentirnos. Arrepentirnos. El salmista sabía que si encubría su pecado, Dios no lo iba a escuchar. Pero cuando se arrepintió, alcanzó gracia y favor de Dios en su vida. Mira el versículo 19. Pero ciertamente Dios me ha oído. O sea, ¿por qué Dios lo oyó? Porque él se arrepintió en su corazón. Dios me ha oído. Él atendió la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Él fue perdonado por Dios. En la prueba su pecado salió a relucir. El salmista manifestó su arrepentimiento, tomando decisión de abandonar su pecado. Clamó, adoró a Dios, se arrepintió. El Señor lo perdonó, recibió su oración y le extendió misericordia. Bendito sea el Dios que perdona nuestros pecados y nos extiende misericordia. Nosotros hoy no necesitamos ofrecer holocaustos de carneros, toros, machos cabríos. Jesús se ofreció para perdonar nuestros pecados. Pero no solo eso, hermano. Es por Jesús que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Es por Jesús y su sacrificio que nuestros pecados pueden ser perdonados. Es por Jesús que nosotros podemos recibir misericordia y salvación. ¿Cómo nos podemos mantener confiando en el Señor este 2021? Necesitamos todos los días ir a Cristo para que Él perdone una vez más nuestros pecados. Purifiquemos nuestro corazón en su presencia y recibamos la gracia y la misericordia que necesitamos para el día a día.
Y esa misma gracia y misericordia que nos ha sostenido hasta hoy nos va a sostener hasta el fin. Quiero ir pasando el grupo, por favor, y termino en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, versículos 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escucha, hermano, Jesús vivió en esta tierra y atravesó por sufrimientos y tribulaciones. Amén. ¿Cómo podremos nosotros decir, no, es que a mí no me van a venir pruebas y tribulaciones porque soy hijo de Dios? Pues si nuestro Salvador nos salvó por medio de sufrimientos y tribulaciones. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, a través de sufrimientos y de dolor, perfeccionó nuestra obra de redención. Hermano, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús fue abandonado en la cruz. Fue abandonado en la cruz, pero fue levantado en el sepulcro por el Padre una vez que consumó el sacrificio que nos redime. Él fue abandonado en la cruz para que tú y yo fuéramos recibidos. Si en las pruebas has fallado, recuerda que solo Jesús es fuente de eterna salvación. Hay gracia para ti hoy en Cristo. Recuerda, para que aquellos que confían en Jesús, después de que hayamos padecido en esta vida, en dolores y sufrimientos, al final el Señor nos llevará al lugar de abundancia eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos recuerdas hoy que eres glorioso y no hay nadie más glorioso que tú. Nos recuerdas hoy, Señor, que tú nos llamas a vivir vidas rendidas, consagradas delante de ti. Señor, ayúdanos a mantenernos confiando en ti el resto de nuestros años, de nuestra vida, de los días que nos permitas vivir. Ayúdanos a mantener nuestra confianza puesta en ti, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por haber venido a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, por haber venido a ofrecer tu sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero no solo eso, viniste a abrirnos el camino vivo y santo a la presencia del Padre, ante el trono de gracia, para poder acercarnos con confianza gracias a tu obra y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Jesús. Amados hermanos, ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Amén.